Bienvenidos amigos, hermanos y hermanas que nos ven y nos siguen a través de los medios digitales. Bienvenidos sean a esta su casa, a esta iglesia Centro Cristiano El Shaddai, casa de restauración en Las Vegas, Nevada, donde predica nuestro hermano y amigo Abraham Banda, el cual le voy a dar este tiempo para que salude a esa audiencia. ¿Cómo está, hermano? Amén, gracias a Dios, bien hermano, aquí disfrutando, ¿verdad? Poder compartir la palabra del Señor. Y es un gusto, honestamente, poderlo hacer cada 8 días. Amén. ¿Verdad? Aunque tenemos ausencia de nuestros hermanos, Sí. ¿verdad? Por cuestiones de la pandemia que seguimos todavía viviendo nosotros aquí. Sí. Pero la verdad que es una alegría, es un gozo, experiencias nuevas para cada uno de nosotros. Y como hemos mencionado, son retos para la iglesia. Amén. Amén. Pero es una bendición porque es algo nuevo. Es algo nuevo que nos pone a nosotros en un reto, poder llevar y esta palabra a todos los hogares, ¿verdad? Y a todos nuestros hermanos que nos están mirando. Así es que sean cada uno bienvenido. Amén. Les invitamos que compartan este video. Esperamos ser de bendición. Amén. Perdón. Y pues bueno, vamos a compartir una bonita palabra en esta linda tarde. Amén, hermano. Pues yo también deseo que esta palabra, este momento que vamos a poner la palabra de Dios, sea de edificación y de bendición para esta familia. El Señor sabe y conoce qué persona esta palabra le va a beneficiar. Esta palabra le va a traer fuerza, ¿no? En este tiempo duro. Y como usted dice que estamos en un reto, ¿entiende? Entonces la palabra que vamos a exponer hoy también fue un reto vivido por los hermanos del pasado, ¿no? Así es. Amén. No sé si quiere compartir la porción bíblica o el tema de hoy. Amén. Así es que le invitamos a cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares, que nos acompañen y que abramos la escritura en segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 5. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al 5. Y quiero compartir el tema de esta linda tarde, hermano, que se me hizo algo bueno, porque aparte que es un reto para la iglesia, nosotros podemos ver cómo es un reto para nosotros como cristianos vivir en la palabra. Amén. ¿Verdad? En medio no solamente de esta pandemia, sino también en la pérdida de muchos hermanos, ¿verdad? Y familias que se han quedado sin trabajo. Amén. Muchos vivimos al día, ¿verdad? Y es muy difícil porque llevar el sustento a sus hogares es difícil. Es difícil. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantenernos en la palabra en medio de estas adversidades, en medio de esta necesidad, en medio de estas dificultades? Todo un reto, todo un Correcto. reto. Y no solamente es en el aspecto, ¿verdad?, de la salud, pero también ahora en lo económico. Y vemos que cuando afecta también el bolsillo, puede llegar a afectar también lo emocional, ¿verdad? El daño emocional. Vemos ahora todos los niños el efecto, ¿verdad? Que el hecho de tener que quedarse en casa, no poder salir, no poder tener una relación social con amigos, con compañeros, con familia. Y el hecho de estar encerrados creo que va a traer una afectación un poco dura para muchas familias. Amén. ¿Verdad? Entonces, como usted dice, pastor, en medio de esta necesidad que hay en el bolsillo, del sustento de los hogares de una familia, pone a prueba nuestra fe. Así es. Entonces, está a prueba la palabra que nosotros recibimos y la retenemos, pero ahora es el tiempo de ponerla en práctica. Así es. Y sabe que precisamente el tema de ahora que vamos a compartir es viviendo en la palabra. Amén. Y que esta porción de la palabra que vamos a compartir habla respecto a lo que estaban viviendo los hermanos cristianos de la iglesia de Tesalónica. Amén. Que si nosotros comparamos a los tiempos que ellos vivieron de persecución, no tiene nada que ver con los tiempos que nosotros estamos viviendo. Amén. ¿Verdad? Y a pesar de eso, ¿verdad?, ellos continuaron, muchos de ellos, ¿verdad? A pesar de esa persecución, vemos como Pablo les lleva una palabra de ánimo, les lleva una palabra de aliento, ¿verdad? Aunque también él corrige algunas falsas enseñanzas, ¿verdad?, o entendimiento que tenían respecto a los tiempos que ellos estaban viviendo. Amén. Así es que vamos a comenzar, vamos a entrar a la lectura de las Sagradas Escrituras. Y si usted ya tiene con nosotros el pasaje, es
lo voy a volver a repetir, segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al 5. Y lo vamos a leer y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene como subtítulo, que la palabra de Dios sea glorificada. Amén. Y dice en el verso 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Memorice esas dos palabras, corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esas son las otras dos palabras que quiero que guarde: afirmar y guardar del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros, que el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Así es que, hermanos, ¿verdad? Hemos hecho la lectura de la palabra. Y vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, les insta y les instruye a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad?, que oren por ellos. Entonces vemos y podemos obtener mucha enseñanza de estos versículos. Amén. En primero, la importancia de la oración, ¿verdad?, para poder llevar a cabo la obra del ministerio en la cual desarrollaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros necesitamos orar los unos a los otros, amén, para que podamos nosotros seguir adelante en la glorificación de este evangelio. Entonces quiero traer atención a dos frases en el primer verso, donde dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, número 1, dice corra, y la segunda palabra clave es sea glorificada. Amén. Y cuando nosotros estuvimos analizando la palabra correr, no es solamente correr, ¿verdad?, sin dirección, sino que el término correr significa tener un avance, pero no solamente un avance, sino un crecimiento, ¿verdad? Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses, dice: oren por nosotros, para que la palabra del Señor no solamente tenga un avance, sino que también tenga un crecimiento. ¿Con el propósito a qué? A que sea glorificado. Entonces, a mí me gustaría que usted, mi hermano, pueda darnos un poquito la explicación de la palabra glorificar. De la palabra glorificar. Amén. Para que nuestros hermanos que nos están escuchando puedan un poquito entender qué significa la palabra glorificar. Sí, tenemos aquí un término que lo encontramos y es hacer glorioso o enaltecer a una persona. Esa es una parte, una primera parte, y otra segunda parte de glorificar es dar gloria a las buenas acciones. Así es. Entonces, vemos nosotros cómo el apóstol Pablo en estas dos frases claves dice: una, oren para que la palabra del Señor corra, avance, pero tenga también un crecimiento, amén, para que al final del camino la palabra por sí misma, en sus buenas obras o el propósito, sea alcanzado. Amén. Dando gloria, y no solamente gloria, sino enaltecer, Amén, ¿verdad?, este glorioso evangelio. ¿Por qué? Porque en los tiempos de la iglesia de los tesalonicenses, ¿verdad?, nosotros vemos en el contexto histórico que ellos estaban viviendo una persecución, a causa de que ellos esperaban la venida del Señor. Amén. Y ellos lo esperaban como un rey que iba a venir a reinar una vez más. Entonces, eso era una amenaza ¿para quién? Amén. Para el Imperio Romano. Para el Imperio Romano. Y me llama mucho la atención como cuando se le fue anunciado a Herodes el nacimiento de ese Mesías, que era como que lo nombraban como un rey, y él mandó a investigar de este niño donde nacía, Así es. para eliminarlo, porque él tenía miedo.
de que este nuevo rey le quitara su trono, ¿no? Correcto. Y es exactamente lo mismo que les pasa en ese tiempo. A ellos se les anuncia un evangelio de la venida del Señor como rey. Entonces eso es una amenaza. Una amenaza. Es una amenaza al imperio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde ahí en adelante entonces surge la persecución de ellos. Amén. Y fue uno de los motivos por los cuales entonces Pablo tuvo que salir. Amén. ¿Verdad? Tuvo que salir. Y vemos nosotros que aparte de eso, hermano, no solamente ellos estaban pasando esa situación de la persecución, sino que muchos estaban entendiendo el mensaje, ¿verdad?, de la venida del Señor de una manera errónea. Amén. Porque muchos de ellos dejaron de trabajar, ¿verdad?, porque pensaban que el Señor iba a venir pronto. Amén. Entonces dejaron de trabajar y empezaron a vivir vidas de holgazanes. Amén. Ellos pensaban que ya estaban viviendo la gran tribulación. Así es. Y se dieron a la tarea, pues, que ya, pues, si viene el Señor, no vamos con Él, ¿para qué nos agitamos tanto de eso? Así es. Y entonces vemos ahí entonces el propósito de Pablo al escribir esta carta a los tesalonicenses. Dice, Pablo escribió para exhortar a los creyentes a que ellos permanecieran firmes en la verdad en medio de la persecución y que Dios iba a juzgar a aquellos que los estaban afligiendo. ¿Verdad? Pero también Pablo exhorta a ellos a que ellos trabajen, que ellos, ¿verdad?, les asegura a ellos de que la venida del Señor iba a ser pronto, pero que no sabían cuándo. Entonces, por eso vemos más adelante en el capítulo 3, ¿verdad? Creo es en el versículo 10, donde dice, aquel que no trabaje, pues que no coma, porque muchos de ellos pensaban que estaban viviendo en los tiempos finales y por lo tanto, muchos dejaron de trabajar mejor. Amén. Y solamente esperaban el día de la venida del Señor. Pero Pablo dice, no, si tú no trabajas, tú no comes. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, si nosotros volvemos al título de esta enseñanza en esta linda tarde, dice, ¿cómo nosotros podemos vivir? O sea, en la palabra y más en estos tiempos difíciles. ¿Verdad? Vemos que la iglesia tesalónica estaba viviendo tiempos difíciles, Amén. pero Pablo les da palabra de ánimo, les da palabra de exhortación. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este tiempo actual. ¿Verdad? Vemos que estos problemas a muchos les causa un desánimo, ¿verdad? Hay por otros que tienen miedo, que estamos viviendo tiempos finales. Hay muchos que se oyen mensajes, ¿verdad?, y predicaciones por ahí, que son los tiempos finales, que el Señor está pronto, que es el día del juicio, que esto, que el otro, intimidando a la gente, ¿verdad? Amén, amén. Pero que dice la Escritura, que ni aun los ángeles saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿verdad? Nosotros tenemos por verdad, amén, de que el Señor va a volver. Amén. Pero no sabemos el día ni la hora. Pero lo que sí podemos conocer, ¿verdad?, a través de las señales de que el Señor viene pronto. Amén. ¿Verdad? Entonces nos insta la palabra a estar como velando y orando. En todo Porque tiempo. no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero no por ese hecho de que el Señor viene pronto, vamos nosotros a quedarnos en casa. Amén. Al contrario, hermano, nosotros tenemos que seguir adelante, viviendo en la palabra, predicando la palabra, siguiendo, hermanos, testificando de estas buenas nuevas que es el Evangelio. Fíjese, hermano, me gustaría compartirle un poco de lo que fue la persecución de esos tiempos. Usted sabe que esa persecución fue muy feroz, bien atroz a los hermanos, a los que seguían en la fe en ese tiempo. Los mataban de una forma horrible. No era fácil, los crucificaban, los clavaban, los aserraban, los echaban a los leones vivos para que se lo comieran por la fe que ellos profesaban. Amén. Así Y es. hoy en día, pues la palabra dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces nuestra fe va a ser probada en todo tiempo. Amén. Amén. Y estos tiempos que estamos viviendo con esta pandemia, donde escasean los recursos, la fe va a ser probada. Así es, y creo que esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Está siendo probada nuestra fe, Amén. ¿verdad? Y ahora es cuando nosotros debemos de permanecer y debemos de perseverar, amén, en el camino del Señor, porque vemos que todo se está cumpliendo. Amén. Amén. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, antes de ver todo lo que está aconteciendo ahora, nosotros creíamos por fe, ¿verdad?, en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora nosotros estamos siendo testigos no solamente de oídas, sino que ahora nuestros ojos están viendo los acontecimientos que la palabra del Señor ya nos había hablado. Amén. Amén. Entonces eso debe de producir en nosotros más ánimo, debe de producir más fe,
debe de producir, hermanos, que nosotros permanezcamos firmes y fieles a este precioso evangelio. Amén, gloria a Dios. Definitivamente, hermano, a eso nos llama la palabra de Dios. Como dice usted que hay un crecimiento en esto, ¿no? Así es. En todo tiempo, en esta persecución y en estas necesidades va a haber un crecimiento. Pero aquí tenemos promesa hermosa. Usted remarcó 4 palabras muy importantes. Amén. En las que estaban ahí escritas. En el primer versículo, donde dice que usted dice, no pierdan estas palabras. ¿Sí se acuerda, hermano? Así es. ¿Cuáles son? Donde la primera palabra era correr Correr, para que sea glorificada. la palabra de Dios. Y las otras palabras, nosotros las vemos más adelante. Voy a leer el verso 2 para poder conocer el contexto. Dice, y para que seamos librados del hombre perverso y malos, que no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará Y guardará. y guardará del mal. Y la palabra afirmar significa poner firme o seguro. Poner firme o seguro. Y la segunda palabra, que es guardar, significa tener cuidado, vigilar o defender. Entonces, si nosotros leemos una vez más con los significados de la palabra afirmar y guardar, dice así: pero fiel es el Señor que os pondrá firme y seguros, teniendo cuidado de nosotros, o vigilándonos o defendiéndonos. Wow. O sea, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de ¿quién? De Cristo Jesús. Wow. Hermanos, vemos nosotros el cuidado Amén. del Señor respecto a nosotros. Por eso nosotros no debemos de temer, debemos de seguir adelante, debemos de seguir haciendo todo lo necesario por cuidarnos en esta pandemia, ¿verdad? Como lo hemos mencionado muchas veces, lavarnos las manos, cuidarnos, ¿verdad? Tener ese distanciamiento social, ¿verdad? Hacer todo lo que sea posible de nuestra parte hacer, porque lo imposible sabemos que el Señor tendrá cuidado de nosotros. Tendrá cuidado de nosotros. Amén. Pero nosotros debemos estar orando, hermanos. Entonces vemos principios bíblicos en esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Una, les insta a la iglesia a que oren por nosotros. Amén. Entonces la iglesia, aunque no se pueda reunir en estos lugares, en los templos, hermano, la iglesia puede permanecer orando en sus hogares. Amén, gloria a Dios. Amén. Ese principio debe de permanecer orando, debe de permanecer velando. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra. O sea, y vemos esta gran oportunidad, hermano. He visto por las noticias, no solamente hemos visto a policías, ¿verdad?, de diferentes países saliendo por las calles predicando el evangelio. Ahora, no solamente ahora somos nosotros las iglesias, los cristianos, que vemos por las calles anunciándolo. Ahora vemos hasta policías, vemos también militares, como en el país de República Dominicana. Vemos a unos militares por las calles predicando, cantando y adorando, cosa que no habíamos visto en los tiempos Ni se pasados. imaginaba nadie. Correcto, y ahora los vemos por las calles. Amén. ¿Verdad? Que andan predicando el evangelio. Entonces, eso debe de ser la actitud de todos y cada uno de nosotros. Los que están en casa deben de estar orando. Deben de estar orando, deben de estar velando. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor siga corriendo. Siga corriendo y al final del camino sea glorificada. Amén. Sea glorificada. Hermanos, si el Señor le dio la oportunidad, aunque sean tiempos difíciles, de tener que quedar en casa, ¿verdad?, por causa de que perdió su trabajo, hermano, no pierda el tiempo, ¿verdad?, sino que ore, siga orando, siga orando. Y el Señor, en las palabras otras dos que le di al final, Él va a afirmar, Él le va a poner seguro, Él le va a tener cuidado de usted, Él va a vigilar por usted, Él lo va a defender. Esa es la confianza que nosotros tenemos al Señor, hermanos. Amén, amén. Y usted sabe que lo promete, grande y poderoso es para cumplir esa promesa. Así es, y en el verso 3 nos lo dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no hay nada que temer. Amén. Amén. Siga orando por la iglesia, siga orando por sus pastores, siga orando por los líderes. Pero también, hermano, usted predique el evangelio. Amén. Predique el evangelio. Usted puede grabar un video corto, 5 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y envíeselo a sus seres queridos. Amén. Creo que este es un tiempo de reto para la iglesia,
pero también de oportunidades para todos aquellos que permanecían sentados en los rincones de la iglesia. Ahora es tiempo que la iglesia se levante y que predique este precioso evangelio. Y eso me lleva a una idea, pastor, que dice que tal vez no nos lleve a las naciones o al extremo del mundo a predicar la palabra de Dios, pero es oportunidad para levantarse y predicarle al vecino. Así es. ¿Verdad? Ahora nosotros vivimos en una ciudad, hermanos, ¿verdad? Donde muchas personas de diferentes naciones vienen aquí. Entonces nosotros no tenemos que ir al mundo, porque el mundo viene a este ciudad. País, sí. Aunque sabemos que ahora están todos en sus casas. Amén. Y a ninguno, ¿verdad? Permiten venir a la ciudad de Las Vegas. Amén. Pero a los que tenemos aquí, hermanos, podemos predicar el evangelio. Amén. Así es que te invitamos, hermano, que tú no tengas temor. Amén. Que en este tiempo debemos de vivir en la palabra, amén, orando, amén, e intercediendo para que el precioso evangelio se siga predicando y al final del camino la palabra sea glorificada. Amén. Amén. Así es. Hermano, pues yo creo que ya nos avanzó el tiempo, pastor. Amén. Vamos cerrando, ¿no? Y invitando a los amigos que nos escuchan, pues instarlo, ¿verdad? Que si ellos quieren entregar su vida y su corazón al Señor, pues lo hagan, ¿no? De corazón. No sé si lo invita, le doy esa invitación, pastor. Amén. Así es que vamos a orar por todos aquellos hermanos que están en sus hogares en este momento. Amén. Que se han apartado a lo mejor del Señor, o a lo mejor han tenido tiempos de descanso. Amén. ¿Verdad? Y que usted en esta tarde quiere reconciliarse con el Señor. Ahora yo creo que esto es un buen tiempo. Amén. Que puedas aprender a vivir en la palabra. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, mientras tú tengas vida, hay esperanza de volver a los caminos del Señor. Amén. Así es que vuelve en esta linda tarde, te hacemos esta invitación. ¿Y sabe cuándo es tiempo de arrepentimiento? Dice la Escritura: cuando oigas hoy su voz. Amén. Así es que si ahora has escuchado la voz del Señor, ahora es tiempo de arrepentimiento. Así es que te vamos a dirigir en una breve oración, amén, para que tú vuelvas al Señor. Y si tú nunca has aceptado al Señor como Señor y Salvador y ahora quieres tomar esta oportunidad para hacerlo, te vamos a guiar con esta oración. Solamente cierra tus ojos donde quiera que te encuentres. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta linda noche, Señor, por haber hablado a mi vida. Amén. Y en esta linda noche quiero reconocer delante de ti, primeramente, que soy pecador y que te he fallado muchas veces, Señor, pero en esta noche me arrepiento y reconozco que necesito de ti. Te invito en esta linda noche que vengas a mi vida, que mores en mi corazón y que desde ahora en adelante nunca más estés solo. Que seas tú, bendito Dios, escribiendo mi nombre en el libro de la vida y que me des el gozo de mi salvación. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida, que te necesito, porque apartado de ti nada puedo hacer. En esta noche hago esa confesión delante de ti, Señor, que tú eres mi único Señor y mi único Salvador, y que fuera de ti no hay quien salve. Gracias, Señor, por amarme, por enviar a tu Hijo Jesús en la cruz para perdón de mis pecados. Te reconozco en esta noche y te doy gracias por haber expresado tu amor, tu gracia y tu misericordia a mi vida. Así es que, hermano y amigo, si tú hiciste esta oración en esta linda noche, ten la seguridad de que el Señor estará contigo. Te invitamos que sigas leyendo la Escritura, amén, que ores al Señor y que cuando te sea posible, que busques una iglesia donde congregarte. Esperemos que haya sido de bendición para ustedes, que el Señor me le bendiga y me le guarde y nos estaremos viendo el próximo fin de semana. Bendiciones.